Dios está de nuestro lado. Hoy tendré mi venganza por lo ocurrido en Alarcos. Al amanecer del lunes 16 de julio de 1212, tras descansar el ejército cristiano todo el domingo de su larga marcha hasta el lugar, comenzaría la que sería la más importante batalla campal de la Reconquista, y podríamos decir que de toda la Edad Media, la batalla de las Navas de Tolosa. En el ejército cristiano, alrededor de 15.000 efectivos, incluyendo a los reyes de los reinos de Navarra, Aragón y Castilla, pero también a voluntarios ultramontanos, leoneses, portugueses y las órdenes militares, se despliegan frente al ejército musulmán del Imperio Almohade. Los musulmanes superan los 20.000 efectivos y también han traído unidades de todos los rincones del imperio, comandados por el visir Benjamí y el califa Al-Nasir, en persona, acompañado de su guardia negra. Entre las unidades musulmanas se encuentran los arqueros kurdos, la caballería pesada andalusí, las diferentes tribus bereberes o los fanáticos religiosos mujahidines. El califa en persona observa, desde el Cerro de los Olivares, el despliegue de todo su ejército. La carga de los tres reyes recrea la famosa batalla que supuso un punto de inflexión en el equilibrio de poder en la península. Cada jugador dispone de 5 formaciones que se irán activando durante el transcurso de la batalla. Utiliza las cartas estratégicas para alterar el curso de la batalla, potenciando a tus tropas o anulando las acciones del rival. Cuando se produzca la carga de los tres reyes y corra la sangre, tendrás que demostrar tus verdaderas dotes de mando. Posiciona a tus tropas, utiliza tus cartas de táctica y encomiéndate a tu Dios. El destino de la península está en tus manos. Gracias a su sistema de juego por impulsos y a la variedad de las cartas tácticas y estratégicas, la batalla de las Navas de Tolosa nunca será la misma. Elige tu bando y defiende tu noble causa. Responde a la llamada de Dios y defiende su palabra. La carga de los tres reyes. No diga que vamos para atrás más y ya está. Septiembre no ha acabado. Bienvenidos un día más al búnker de NAC. Estamos aquí esta vez con Carlos Díaz e Iván Cáceres para hablar de La carga de los tres reyes, el próximo juego que sale ya, está a la vuelta de la esquina de la línea NAC Wargames. Y también tenemos aquí a José Garrido, director editorial de Más que Oca. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, Carlos, Iván. Y buenas noches a todos los que nos estáis viendo hoy. Pues sí, vamos a dedicarle un monográfico al juego de Carlos Díaz, que está aquí con nosotros, ilustrado por Iván Cáceres. Vamos a hablar un poquito sobre todo lo que es las dinámicas de juego, el proceso editorial, los retos a los que nos hemos ido enfrentando. En fin, nos han ido llegando bastantes preguntas a lo que es el correo de NAC, que no está nada mal. Lo voy a recordar, nacwargames@masqueoca.com, por si queréis contactar con nosotros en algún momento en lo referente a cualquiera de nuestros títulos. Y como decía, pues vamos a comentar un poquito en detalle y vamos a profundizar en todo lo que es el juego de La carga de los tres reyes, que recrea la batalla de las Navas de Tolosa. Carlos nos podrá hablar mucho más de él. Y a lo largo de la noche pues iremos viendo todas las preguntas que tengáis, las iremos resolviendo. Este es el tercer título que sale o que va a llegar bajo el sello de NAC Wargames. Y yo ya no me extiendo más. Muchas gracias por estar aquí otra noche con nosotros. Vamos a retomar ahora, ya después de las vacaciones, los directos en este canal. Vamos a intentar que cada 2 semanitas o algo así podamos ir dedicando un tiempo a cada uno de los proyectos en los que estamos trabajando, que lo iremos contando. Así que nada, yo ya doy paso a Carlos porque creo que una de las
preguntas que más nos han llegado en relación al tema de Knack Wargame cuando anunciamos el lanzamiento de esta nueva marca ha sido el hecho de que, si no recuerdo mal, Carlos, si no me equivoco, me corriges, en su momento hubo un juego de la antigua Knack Wargames que estaba basado precisamente en esta batalla. Bueno, sí, la idea de sacar el juego fue porque se anunció un juego sobre la batalla de las naves trozas, la antigua NAC, ¿vale? La NAC original, aquella de los años 80, y de la cual incluso se llegó a ver una fotografía de sería una prueba de imprenta, porque nunca llegó a publicarse. Claro, yo cuando mi afán coleccionista fui buscando todos los juegos de NAC en aquella época, los fui teniendo, pero nunca logré encontrar este de las naves trozas. Entonces un día me propuse, bueno, si no lo he encontrado, ¿por qué no lo hago yo? ¿No? Y ese fue el origen de por qué elegí este tema para empezar a trabajar. Y ya a partir de ahí pues fue empezar a lo típico, a informarte, a tomar documentación, tal, te vas informando sobre la batalla. Y a partir de ahí pues fue surgiendo la idea del juego, poco a poco. Y bueno, este es el producto después de unos pocos de años, sí. Por supuesto no tiene nada que ver con los juegos de aquella época ni nada de nada. Y bueno, me ha quedado un producto que cuando ahora llega la gente es sobresaliente, José. Ha quedado precioso y la verdad es que ¿qué te voy a decir? ¿No? Yo como autor, aquí me pongo yo la camisa de autor, no me pongo la de Knack Wargame, sino la de autor. Y la verdad es que estoy encantado con el trabajo que ha hecho el equipo de Knack Wargame y de Más que Oca para que el producto vaya a salir como vaya a la gente, ¿no? Y mucha culpa de esto la tiene Iván, ¿no? Iván, que está aquí con nosotros. Y bueno, es el que podrá hablar un poco de toda la inspiración del arte del juego y todo esto, ¿no? A ver qué nos cuente Iván, porque tiene mucha culpa de que este producto salga como va a salir. Pues bueno, si queréis yo tengo recopiladas unas cuantas preguntas que, en fin, hablando con gente, también han surgido muchas en las recientes jornadas que has estado ahí en Cádiz presentando un poco el juego con un prototipo, ¿no, Carlos? Hemos recopilado unas cuantas preguntas que vamos a ir haciendo y también vamos a tener en cuenta las preguntas del chat. Eso, ir dejándolas, yo las iré recopilando todas y hacemos como otras veces, las iremos haciendo las del chat al final, para no tener que estar demasiado pendientes y no interrumpir mucho. Pero vamos a empezar, por ejemplo, por Carlos, que hay algunas preguntas más técnicas sobre el sistema del juego, que, por ejemplo, se pregunta a mucha gente que cómo se ha conseguido el equilibrio del juego entre ambos bandos, teniendo en cuenta que es un juego asimétrico. Bueno, eso fue uno de los grandes retos a la hora del diseño, ¿no? Como sabéis, los ejércitos se enfrentaron, eran asimétricos. Por un lado eran los cristianos, que eran menores en número, y por otro lado los musulmanes, que eran mayores en número, pero con armaduras más ligeras, ¿no? Y con más movilidad. Pues una de las cosas que había que tener en cuenta en el diseño es que el número de unidades por cada bando iba a ser descompensado y que había que de alguna manera plasmar esa calidad, ¿no? Que tenían las tropas cristianas, esas armaduras pesadas y esa capacidad de las cargas de caballería para que a la hora de enfrentarse pues que el juego no quedara desbalanceado, ¿no? Que es importante. Entonces tenemos como dos formas diferentes de lucha, ¿no? Por un lado están los musulmanes, cuya la movilidad de sus tropas es muy importante, su capacidad de disparo, la capacidad de hacer las tornafugas, ¿no? Que son habilidades específicas que llevan las fichas musulmanas. Luego también... Explica un poco, Carlos, si quieres, en qué consistían los movimientos de tornafuga, porque yo la primera vez que lo leí realmente no tenía ni idea de ese tipo de táctica y me pareció bastante interesante. Vale, pues en esta época los musulmanes, una de las tácticas preferidas que tenían era que cuando veían llegar a las cargas de caballería, porque si algo temían los musulmanes era la potencia de las cargas de caballería, ¿no? Porque los cristianos venían con su armadura, su caballería pesada, y contra las cargas prácticamente era imposible de luchar, ¿no? Entonces los musulmanes aprendieron que si el objetivo lo hacían móvil, es decir, el objetivo original de la carga lo ponían en movimiento, desorganizaban la idea inicial de cuál era el objetivo final de la carga. Si además a ellos tenían su capacidad de disparo, la caballería musulmana podía tener arqueros, bastantes arqueros, pues les permitía hacer disparos
con peor efectividad, pero una oportunidad de mover, desplazarse y evitar que ser alcanzado por las cargas de caballería cristiana. Y esto en el juego está representado, ¿vale? Esto ya también lo sufrieron mucho los cruzados en Tierra Santa, ¿no? En la época, bueno, allí en las cruzadas de la zona de Jerusalén. Y los cristianos, pues, temían mucho este tipo de tácticas. De hecho, en Alarco, unos años antes, los cristianos fueron derrotados precisamente porque caían en la trampa de perseguir a los arqueros y los llevaban hacia el centro, digamos, y luego lo que hacían era los flanqueaban, los rodeaban y ya se acababa la fuerza de la carga, ¿no? Porque donde estaba la fortaleza de los cristianos era encargar, recuperar las caballerías, volver a cargar, siempre en línea recta, ¿no? Esto también ha sido una cosa importante del diseño del juego, ¿no? El decir, bueno, vamos a darle importancia a las cargas de caballería y vamos a intentar plasmar de alguna manera la situación de un caballero, ¿no? Hay que ponerse un poco, porque alguna gente me preguntó el otro día, mira, por el mismo Juan Luis Fairfa, ¿no? Estuve hablando de este tema y se lo expliqué y él me decía, oye, Carlos, la explicación que me has dado es magnífica porque ahora entiendo muchas cosas de lo que has hecho en el diseño, ¿no? A ver, hay que ponerse en la piel de un caballero de esta época, ponle primero su caperuzón, esto que llevaban de cuero, su armadura, su casco y claro, la capacidad auditiva y sensorial del jinete se quedaba básicamente restringida a lo que era la vista, ¿vale? Y normalmente era una vista además limitada hacia el frente. Entonces, la idea era seguir al comandante de la formación, que era el que tomaba la iniciativa, y los demás iban, pues, detrás de él, ¿no? Por eso en el juego, las cargas de caballería siempre van hacia los 3 hexágonos de vanguardia y están limitadas en cuanto a la movilidad. Si te parece, Carlos, ahora después, porque te he interrumpido para hacer ese breve inciso sobre este tema en concreto, como lo has comentado, lo que eran las tácticas de tornafuga era sobre todo para que se supiera de qué estábamos hablando. Básicamente era un efecto en el cual reaccionaban, ¿no?, a dichas cargas alejándose, ¿no?, de lo que son los enemigos. Esos guerreros iban hacia un objetivo que en principio ellos pues lo veían como un objetivo fijo. Los musulmanes lo que hacían es que se ponían en movimiento y huían. Disparaban con sus armas y huían. Normalmente utilizaban el llamado tiro parto, es decir, era apuntando hacia atrás a medida que hacia la grupa del caballo a medida que iban huyendo, ¿no? Iban diezmando de alguna manera con los disparos a los cristianos. Ya, como te he dicho antes, con poca efectividad, pero les permitía la movilidad. Y esto está representado y está aquí. Entonces, luego vamos a entrar luego un poco en detalle en lo que son las diferencias entre las unidades y demás. Aquí, sobre todo, una de las preguntas que nos ha llegado, como te ha hecho Fernando, era la simetría de los bandos, que está bastante bien reflejada, pero claro, eso supone que a la hora de hacer el equilibrio entre lo que son los dos bandos enfrentados, pues hay que tener en cuenta bastantes cosas. Realmente, a la hora de tú diseñar el juego, ¿cómo has hecho esa medición para que realmente los bandos estén equilibrados? Porque los musulmanes efectivamente eran más que los cristianos en esta batalla. Creo que hay una diferencia de fichas. ¿Cuántas fichas de diferencia hay aproximadamente entre lo que son los dos bandos? Hay unas 20 fichas de diferencia, que es un número considerable, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que el cristiano tiene 70 fichas y el musulmán 90. ¿eh? Hay 20 fichas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está, digamos, el secreto de ese digamos, equilibrio? Las unidades tienen un factor en la zona central de la ficha que es el factor de calidad, que al fin y al cabo va a ser el factor que hay que superar para eliminar la ficha y el que le va a dar, digamos, pues representa la capacidad de armadura también de la unidad. Claro, las tropas cristianas tienen una calidad mayor y las musulmanas tienen una calidad menor. Al final, la suma total de la calidad de ambos bandos es la misma, ¿vale? Entonces, claro, ocurre que los cristianos lo tienen concentrado en 70 fichas, la totalidad de los puntos de calidad, y los musulmanes lo tienen distribuido en 90, lo que hace que su ratio baje para abajo. Y es donde busqué un poco el equilibrio entre los dos bandos, a pesar de que el número de tropas fuera diferente. Eso es. Vale. Hay una cosa que quizá podría ser interesante antes de continuar con las preguntas, porque no sé, esto ahora mismo hay una cantidad de gente viéndolo, pero luego esto lo subimos a YouTube. Recordad que lo podéis ver en diferido, lo podréis encontrar en el canal de Ediciones Más que Oca. Creo que sería interesante que nos contara un poco sobre lo que son las mecánicas del juego a nivel general, simplemente hacer un breve repaso de lo que es toda la estructura del turno, el sistema de impulsos, que es lo que a mí realmente me resultó muy interesante cuando tú nos presentaste este proyecto.
Coméntanos un poco, para la gente que no conoce el juego, para aquellos que puedan estar interesados en un futuro de ver si hay un juego que les pueda gustar y demás, ¿cómo definirían lo que es la recreación de esta batalla a nivel del tablero, a nivel de lo que es la estructura de los turnos, el sistema de los impulsos, cómo están representados los bandos, lo que has comentado de la simetría, la diferencia entre las unidades, porque realmente nos encontramos que aquí cada ficha está tematizada al máximo, tienen su propio nombre, muchas de ellas tienen habilidades especiales, que eso luego entraremos en detalle, puesto que hay preguntas que nos han hecho al respecto, pero sí que creo que sería interesante que como punto de partida arrancásemos, antes de continuar con las preguntas, que luego son bastante más específicas, con que nos hablara un poco sobre lo que es la parte mecánica del juego, cómo has estructurado todo. Y a continuación, después de eso, y antes de proceder con las preguntas, porque también hay muchas relativas a la ilustración, que Iván nos hablara un poco del reto que le ha supuesto todo lo que es el sistema de, pues bueno, toda la ilustración de todo el proyecto, ¿no? Que ha estado a cargo de él. Entonces, cuéntanos un poco, Carlos, lo que es esto. Un breve resumen. No hace falta que te extiendas mucho, es para que la gente se haga una idea. Sin entrar en profundidad, José, te digo que cuando yo me planteo el diseño del juego, sabéis que hay muchos wargames donde un jugador mueve todo, actúa, dispara, lucha y luego al contrario actúa, ¿no? Eso hace que haya tiempos muertos entre que tú juegas y al contrario. Entonces yo quería reflejar de alguna manera un poco el caos de una batalla. Y para eso era importante que hubiera una cierta interacción entre los jugadores. Entonces la forma de representarlo para mí lo mejor era dividir el ejército en formaciones y hacer, mediante el uso de impulso, el juego alternativo de cada una de las zonas. Además, esto permitiría, pues, decisiones estratégicas por parte del jugador en un momento determinado, como ya veremos luego, en donde puedes potenciar más una zona u otra de esa. Entonces, ¿qué ocurre? Yo dividí el ejército en 5 formaciones. Vanguardia, centro, retaguardia y ambos flancos. Sin embargo, limita al jugador al uso solamente de 3 impulsos en el turno. Eso implica que tú vas a tener que activar 3 de las 5 formaciones. En el turno primero, por ejemplo. Y el contrario igual. De hecho, en el turno 1 tenéis disponible todo vuestro ejército, las 5 formaciones, y decides qué 3 activas. Cuando juguemos el siguiente turno, las 2 formaciones que no han sido activadas en el turno anterior tendrán que ser activadas por fuerza. Y la tercera será seleccionada mediante un sistema de chip pool que llamamos, es decir, selección aleatoria de cuál es la formación tercera que va a ser que en algún momento determinado en la partida puede darse el caso de que tengas que activar alguna formación que no es la que te interese, ¿vale? Entonces, ahí pierdes un poco el control de la batalla, que es lo que yo quiero representar, aunque hay ciertos aspectos correctores, como se llama el punto de mando, que te permitiría intentar tú luchar contra esos avatares que se te dan en la batalla, ¿no? Este sería el sistema. Entonces, la fórmula es, José, yo activo una formación, tú activas una, yo otra. ¿Quién activa primero? Pues quien gana la iniciativa. En el turno 1 la tiene el cristiano, en el turno 2 la tiene el musulmán, pero a partir del turno 3 la iniciativa hay que jugársela, a ver quién tiene la iniciativa. Y es importante porque en un momento determinado te va a permitir actuar antes que el contrario. Y luego, esa secuencia de impulso en la que tú juegas y juego yo, ¿puede ser de alguna manera interrumpida o cambiada? Sí. Mediante el uso del punto de mando, que es una herramienta que le doy yo al jugador, es posible incluso que tú puedas repetir activación de una formación antes que el contrario, anticiparte, digamos, al contrario. Claro, todo esto con sus particularidades y sus riesgos, ¿no? Que tú haces una jugada que si te sale mal, pues te va a penalizar y por lo tanto el contrario se va a ver beneficiado de forma estratégica en la batalla. Y a todo esto vamos a unirle además el uso de las cartas, que como tú bien sabes, las cartas, bueno, fue algo que tú personalmente me dijiste, Carlos, si esto te viera además de todo lo que tú tenías, tal, unas cartas, pues tal, y yo te dije, pues mira, sí, y fue cuando empezamos a plantear todo el tema. Sí. De ir haciéndolo y bueno, yo creo que queda al final un producto en ese sentido estupendo porque da una versatilidad al jugador y además mucha interacción entre los jugadores. Luego vamos a profundizar sobre estos conceptos de las cartas, el punto de mando y demás. Creo que también es interesante, ya por cerrar lo que es este breve resumen, a la hora de obtener la victoria, los dos bandos también están diferenciados, puesto que tienen condiciones de victoria, que bueno, que hay algunas, como es aniquilación del ejército rival y demás, que es la misma, pero luego, sin embargo, también hay formas en las que el cristiano puede ganar, ¿no? Si no me equivoco, cuéntanos un poco sobre lo que es la duración de la partida y las diferentes condiciones de victoria que tienen los bandos.
Sí. En el juego se puede obtener la victoria automática de dos maneras. Por parte de ambos bandos. La victoria automática se puede obtener si en un momento determinado 4 de los 5 líderes del rival son destruidos, ¿vale? Son eliminados. Y esto lo puede obtener tanto el musulmán como el cristiano. Pero además el jugador cristiano obtiene la victoria automáticamente si al final de un turno tiene el control del estandarte musulmán. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es porque realmente la historia ocurrió de esta manera, ¿no? Los cristianos llegaron hasta la tienda del califa y tomaron el control del estandarte y en ese momento pues el ejército musulmán se desbandó. Esto está sin contemplado. Y luego la forma digamos, más habitual de ganar es también llegar a un nivel, al nivel de derrota del ejército. Es decir, cuando vas matando unidades, la calidad de la unidad que vas matando te va dando una serie de puntuaciones. Cuando llegas a un nivel determinado, el nivel que yo llamo el nivel de derrota del ejército, pues a no ser que tú también hayas llegado a ese nivel, obtienes la victoria al final del turno. Ahora sí, si ambos jugadores han llegado a su nivel de derrota del ejército, la diferencia entre el nivel que tienes que tener y el que tú tienes tiene que ser al menos de 10 puntos con respecto a tu rival para que se considere que has ganado la batalla. Si no, la batalla continúa. Si nada se da nada de esto, pues la batalla se considerará un empate, que también podría ser el caso de que se diera. Será raro, pero también podría dar esa posibilidad. Genial. Hay varias fórmulas de ganar. Sí. Pues yo creo que con esto ya se han podido hacer una idea, tanto los espectadores como aquellos que lo vean después del programa en diferido, de a qué nos estamos enfrentando, lo que es el juego, un sistema de juego por impulso, en el cual los jugadores van a ir intercambiándose turnos, lo cual lo hace muy dinámico, que es lo que más me gustó a mí. Y ante esto, pues como tú bien has comentado, Iván ha sido una parte fundamental del proyecto porque se ha encargado de todo el proceso de ilustración, bien sea de forma directa o bien apoyándose con algunos colaboradores, pero al final, digamos que la dirección artística y todo lo que ha sido la ilustración, el diseño gráfico del juego en gran medida ha sido gracias a él, ¿no? Y la verdad que el resultado final ha sido espectacular. A mí es uno de los juegos que más me ha gustado, Iván lo sabe, le pedí incluso la portada para ponérmela en un cuadro para hacerme una especie de póster y probablemente el tablero de juego cuando me llegue también lo ponga porque es una auténtica maravilla. Iván, ante tamaña hazaña que podríamos decir que has hecho, porque me consta que has despertado un gran interés incluso a nivel internacional, puesto que incluso nos han inscrito y lo hemos podido estar viendo por Twitter, en tu cuenta. Has tenido bastantes seguidores que te lo han estado comentando, ¿no? Háblanos un poco de lo que es el arte del juego, la inspiración que has tenido, en qué te has basado, cómo te has enfrentado a lo que es este proyecto, porque lo has tenido que hacer desde cero. Esto es un juego que estaba en una fase de prototipo y bueno, hemos contado con la ayuda de Carlos, que ha estado un poco al tanto de lo que es la selección y la guía en cuanto a uniformes, en cuanto a cómo iban vestidas las tropas y demás, pero al final eres tú el que ha tenido que plasmar todo esto en el resultado final, ¿no? En todos los elementos del juego. Cuéntanos un poco, Iván, qué te ha parecido todo el proceso, cómo lo has hecho, en qué te has basado, en fin, lo que tú que nos quieras contar sobre todo esto. Hombre, en general he hecho bastantes juegos medievales últimamente. Creo que he hecho como 5 o algo así, juegos medievales. Entonces intento un poco concretar un poco, basarme en una época concreta, pero este es un juego en el que el diseño, más que la ilustración, tiene bastante peso. Y la época está más bien representada por las gamas de color. Tiene una gama restringida, yo suelo usar gamas restringidas de color para representar bandos, para darle un poco de ambiente al juego. En este caso hay una gama verde para el bando musulmán, una gama roja para el cristiano. Está presente en casi todos los elementos del juego. Y la representación, el mayor trabajo de este juego estaba en las cartas, ¿no? Que eran, ¿cuántas cartas son al final, Carlos? Son 78 cartas. ¿Distintas o en total? En total 78. Hay, creo que son 18 repetidas, pues son 60 diferentes. Sí. Sí, son unas 60 cartas diferentes, si no me equivoco. 60 sí, y pico, por ejemplo, sí. Claro, iban todos con una ilustración para que la producción no se eternizara. También me aproveché un poco de la gama restringida esa. Hay un dorado, un rojo,
un verde, si no me equivoco, y un gris. Hay 4 colores en el juego, básicamente. Y luego los tonos tierra del mapa y tal, no sé qué. Entonces, un poco jugando con esos 4 colores, hacemos que el diseño del juego, ¿no?, quede más homogéneo. También están presentes en la portada también. Y darle un aspecto compacto, ¿no?, gráficamente. Y luego un poco tirando de documentación de la época. Sobre todo a la hora de ilustrar las siluetas, las figuras del mapa. Yo me ayudé de un ilustrador, como tú dices, para que me rematara las ilustraciones de las cartas. Claro, digamos que tú hiciste el concepto artístico, ¿no? Y luego para que pudiéramos llegar a tiempo y demás, porque ha sido un proceso bastante laborioso. Luego comentaremos un poquito también sobre todo lo que es el proceso editorial. Pero te apoyaste en fin, en otras personas que te han ido echando Sí, un un cable en dibujante este que se sentido. llama David Ferrer. David Ferrer. Sí, yo lo tengo cerca, yo le pasaba los bocetos y él los entintaba, entre comillas, ¿no?, como se hace en los cómics. De hecho, el estilo de las cartas es un poco cómic. Fue planteado como una pequeña escenita, una pequeña viñeta, ¿no?, que contara un poco, tuviera relación con el texto. Voy a enseñar algunos de los bocetos que tengo por aquí mientras Claro. Sí. cuentas esto. Sí, porque de hecho había una pregunta y ya que estás comentando, Iván, al respecto, podría ser bastante interesante porque la verdad que esto es una cosa que tampoco sé yo. Y es que nos llegó un comentario que no recuerdo ahora mismo de dónde era, pero era de alguien de fuera que nos escribió a raíz de que vio la portada. Luego cuando empezamos a mostrar los diseños de las fichas y los diseños de las cartas, nos preguntaba que estaba viendo una gran cantidad de ilustraciones distintas porque las fichas son una barbaridad. Has comentado las cartas, que son unas 60 ilustraciones, pero las fichas también son un montón de ilustraciones diferentes. ¿Cuál dirías que ha sido la ilustración que te ha resultado más complicada de hacer? Porque claro, aquí estamos hablando de una barbaridad de carga gráfica importante, desde los líderes hasta lo que son las unidades independientes de las distintas formaciones, pero es que luego dentro de cada formación también encontramos que hay diferentes unidades. O sea, cada formación no tiene las mismas unidades, sino que hay diferentes bocetos. Y luego las cartas, pues como hemos comentado, son 60. ¿Cuál dirías que ha sido lo Las que más te ha cartas son- costado representar de Las todo? cartas son más complicadas porque cada ilustración es totalmente independiente de las demás. En cambio, las fichas ya tienes un marco concreto, ¿no? Sabes que tienes que representar una figura humana de cuerpo completo y lo único que la tienes que caracterizar como esa unidad concreta, ¿no? En cambio, las cartas, por ejemplo, hay cartas que representan conceptos abstractos como un ímpetu o una estrategia, y a la hora de llevar eso a hacer un dibujo, pues a veces pues tienes que un poco rascarte un poco el coco, ¿no? Esas eran las que más vueltas les tenía que dar. La abstracción, ¿no? Digamos que es lo más difícil de representar en un juego como este, porque no Claro, tienes en ideas qué abstractas. basarte. Sí, Ideas ideas abstractas. abstractas. Tengo Hay que otra decir que cosa. estoy enseñando ahora mismo algunas imágenes del prototipo. Algunas fichas se ven así un poco tal porque es un prototipo. Este no es el resultado final. Por ejemplo, que se ven cuadradas, el corte va a ser redondeado y mucho más preciso, pero así la gente puede hacerse una idea del nivel de ilustración que estamos hablando sobre el tablero. Sí, totalmente. Como se puede ver ahí en la imagen, fijaros, por ejemplo, todas estas unidades corresponden a la misma formación, ¿no? Se ha colocado una pequeña banda de color en la esquina superior izquierda, bastante discreta, pero lo suficientemente visible como para que se identifique bien a qué formación pertenecen, ¿no? Y fíjate aquí, por ejemplo, estamos viendo ya de entrada 4 diseños diferentes, desde el líder a lo que es la caballería con arco, los lanceros de Timmel y luego la caballería a camello, ¿no? Hay otra cosa, ya que tienes puesto el mapa, que lo estamos viendo aquí también. A mí a nivel de diseño, esto era una cosa que me preocupaba bastante porque, claro, cuando yo hablé con Carlos y me presentó el prototipo, el mapa era completamente una llanura, ¿no, Carlos? Porque la batalla tuvo lugar en una planicie, era todo llano, no había prácticamente ningún tipo de elemento del terreno, ¿no? Como hay en otros wargames, ¿no? Que el terreno juega un papel fundamental, sin embargo aquí no. Y creo que eso, para mí, yo creo que era algo realmente complicado de representar. Sin embargo, cuando vi el mapa es lo que acabo de comentar.
es un mapa que me gustaría tener incluso puesto de fondo porque es que me parece precioso. ¿Cómo se te ocurrió esta perspectiva, Iván? ¿O cómo decidiste que esta era la forma correcta de representar todo esto? Porque realmente el mapa, a pesar de ser una batalla en un terreno plano, pero tiene un montón de pequeños detalles que hacen que el mapa sea realmente bonito, ¿no? El mapa es verdad que fue un desafío porque el único elemento de terreno que tiene y que influye en el juego, o sea que tiene que tener un cierto protagonismo, es la colina de los olivos. Se llama así, ¿no, Carlos? La colina de los olivos. Sí, el monte, El cerro, monte de los olivos, ese, ¿no? cerro de los olivos, sí. Entonces, claro, todo lo demás no tiene influencia en el juego, pero algo hay que poner. No vas a ponerlo canelo y ya está, ¿no? Marrón y listo. Bueno, si estuviéramos en los Wargames clásicos, un terreno con los hexágonos planos, iba que chuta. Ya está, pero no estamos en esa. Bueno, entonces, pues me imaginé un paisaje, ¿no? De hecho, hay una discrepancia ahí de perspectivas. Todo el terreno del mapa está hecho como si estuvieras viendo un paisaje, ¿no? Con perspectiva hacia lo lejos, y el monte está plano, está aplastado contra el mapa. Hasta que yo tomé la decisión de pasar de la perspectiva y combinar esos dos puntos de vista, por así decirlo, pues me estuve un poco ahí con algún quebradero de cabeza que otro. Pero una vez los vi juntos y vi que funcionaban y más o menos se fundían bien, uno es solamente para dar ambiente y otro tiene una misión práctica, ¿no? Que es definir hasta dónde llega el monte, ¿no? Entonces, los dos tienen sistemas de representación diferentes, pero que juntos estéticamente funcionan bien. Y bueno, esa era mi intención. Espero más o menos que haberlo logrado, ¿no? Yo creo que lo han logrado con creces, porque además, Carlos, el cerro de los Olivares, que nos lo están comentando por aquí, Cerro de los Olivares, efectivamente, sí que tiene un pequeño impacto en lo que es las reglas del juego, ¿no? Y en las mecánicas. Sí tiene un objetivo. O sea, que la batalla fuera toda lo que es un sitio plano y demás, pero la parte del Cerro de los Olivares sí que tiene su impacto, ¿verdad? Sí, las unidades que defienden en una zona más alta, por lo tanto las unidades que defienden en el cerro con respecto a la parte no elevada, digamos, tienen ciertas ventajas en defensa, evita que las cargas de caballería se puedan efectuar contra el borde del mismo, y allí arriba era donde el califa puso su tienda defensiva y bueno, había que representarla de alguna manera, ¿no? Para representar esto. Entonces, dificultan el movimiento porque hay que pagar un coste adicional para entrar en la altitud, digamos, ¿no? En la parte ya, digamos, que cenital, en la vista cenital. Y además las unidades con capacidad de disparo que disparen desde arriba pues tienen mayor alcance en el disparo. Entonces, son el pequeñas resto del mapa, yo lo que pude hacer fue recrearme un poco. Fui al lugar de la batalla con el Street Google me puse a mirar por ahí qué había, cómo era el terreno, qué podía sacar, ¿no? Elementos que podía representar y tal. Y entonces, pues me puse yo a dibujar un poco a mi aire, ¿no? Un poco recrear un poco el ambiente que se ve por ahí, ¿no? Que es un poco un secarral, ¿no? Pero tiene luego sus colinas, sus muritos, tiene muchos detalles, ¿sabes? Tiene un par de huevos de Pascua ahí escondidos también, que se entretendrán en buscar. Y bueno, yo estoy contento. Porque en verdad, José, tampoco es que fuera una planicie plana, como por ejemplo, Sí, sino es ondulado. ondulado. Un terreno ondulado, plano, ¿no? Pero ondulado con ciertas subidas, bajadas pequeñas, sin llegar a ser una pendiente, pero que creo que todos estos detalles que Iván le ha ido metiendo es lo que le da ese carácter, ¿no? Que tiene el tablero ahora mismo, que no te da la sensación de una planitud, sino sus arbolitos, sus zonas así de altitud y tal, y está muy bien representado. La verdad es que... Bueno, están hasta los cadáveres de unos campesinos por ahí, un caballero ahí tirado en mitad del mapa, que es chulísimo. Mira, se está viendo ahí justo ahora mismo. Hay muertos. Se está haciendo el zoom y demás, y es una maravilla. Pues ya que estamos con la parte de ilustración, Iván, si no me equivoco, a raíz de que empezamos a publicar las imágenes, la portada del juego y demás, te llegaron avisos incluso de algunos otros editores y demás que te dijeron que les gustaría tener un estilo parecido en otros juegos que estabas tú trabajando en ese momento, si no me equivoco. Sí, la postada en principio todo esto pues gustó y tal, y me lo nombraban como referencia, por ejemplo, para el Almoravid, que lo hice después, o
un poco a la vez también, ¿no? Porque coincidieron un poco en el tiempo. Lo tenían como referencia para la portada, aunque luego la portada del Almorávid pues cambió un poco el estilo, ¿no? Esta portada tiene un estilo particular que no es exactamente el mío, porque yo esta portada la hice en unas vacaciones. Perdona que te interrumpa, Iván, inclínate un poquito hacia atrás porque ahora mismo solo te estamos viendo la mitad de la cabeza. Es que no me veo, tío. No te preocupes, yo te aviso. Al respecto de esto, aprovecho y comento que el Almorávid también lo tenemos nosotros. Sí. Y también tenemos el Tanto Monta, que los va a ilustrar todos Iván. O sea que vamos a tener 3 juegazos con 3 portadas que son una maravilla. Sí. Perdona, Iván, que te interrumpa, sigue. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que esa portada la hice sin ordenador, no tenía ordenador y la hice toda en la tablet. Yo tenía ya, me había llevado a las vacaciones ya la portada planteada, una composición que no sé si se acuerdan que se las mandé, ¿no? Y tú me preguntaste, José, ¿pero esto va a ser así o acabado? ¿Esto ya está acabado? Sí. Digo, no, José, eso es el boceto, José, no pasa nada. Claro, de primeras me chocó, ¿no? Cuando lo vi. Y además, digo, como esto no entiendo mucho, ¿no? Digo, bueno, pues lo mismo es la idea que tiene el ilustrador del concepto de cómo debe ser esto, ¿sabes? Yo no tengo ni para la idea. Y además, digo, bueno, pues lo mismo se ha venido arriba y dice, pues así es como tiene que ser. Y a partir de ese boceto que te enseñé, pues ya dibujé, pero solo con la tablet. Por ejemplo, no tenía vectores, que a veces meto yo en las portadas, y fue todo hecho a mano, como pintando. Muy de dibujo, la verdad. Sí. Pero bueno, fue saliendo. La verdad que salió rápido y contento, sí. Genial. La verdad es que ha habido muchas anécdotas con el tema del diseño y Iván como es un tío muy abierto y va la verdad yo tengo que decir como autor que me he sentido muy cercano porque que el ilustrador cuente también con la opinión del autor es muy importante, José. Y aquí Iván es un tío muy modesto, a pesar de todo lo bueno artista que es un tío que te hace cualquier cosa, te dice, ¿te gusta? Tal, ¿sabes? Te consultaba y eso hacía que, joder, tú como autor dices, coño. Hombre, y en el grupo que teníamos de seguimiento para ir comentando cosas y demás, también nos hemos echado unas buenas risas con varias cosas que no se pueden contar, pero vamos, que ha habido la pechada de reír que nos hemos pegado con algunos comentarios, con algunos audios que ha mandado aquí el amigo Carlos al respecto de las ilustraciones de Iván, pues bueno, pues eso ha sido que yo lo tengo ahí guardado en favorito y de vez en cuando me apetece reírme un poco me lo pongo porque ha sido espectacular lo que hemos liado con eso. Pero bueno, Fernando, si no me equivoco, teníamos otras preguntas por ahí que podemos pasar a ir comentando. Sí. La parte esta de ilustración creo que está bastante explicada, como nos ha ido comentando Iván. Pues si te parece nos puedes seguir diciendo a ver y nos vas diciendo a quién le tocan o bueno, el que realmente cuando las veamos ya vamos a saber quién debe responder. Les voy haciendo y también puedo entremeter alguna que nos han hecho en el chat, pero mira, vamos a empezar por ejemplo con una pregunta muy específica para Carlos sobre unidades, que preguntan ¿cuál es la diferencia entre unidades eliminadas y desorganizadas? Vale, bueno, en el juego las unidades pueden tener los dos. Puede ocurrir que cuando pierden un combate la unidad sea eliminada porque la pérdida del combate... A ver, es importante indicar que en el juego cuando las unidades se enfrentan se hace como 2 tiradas. Una primera tirada para determinar quién es el vencedor del combate, ¿vale? Una tirada de combate que llamamos y en la cual pues entra en valor la tirada del dado más el factor de combate de la unidad más los posibles modificadores. Y luego, una vez que se ha determinado quién ha ganado el combate, pues el vencedor tiene la oportunidad de intentar hacer daño al contrario. Entonces, en función del acierto en la tirada de daño, la unidad puede quedar desorganizada o puede quedar eliminada. Que superas el factor de calidad de la unidad, pero solamente por un punto, la unidad quedará desorganizada. Si lo superas en más de un punto, la unidad queda eliminada. Las eliminadas salen de la partida. Y la desorganizada se le coloca un marcador de desorganización, hace un movimiento de ruptura por desorganización hacia su lado del tablero y a partir de ese momento esa unidad queda como diezmada, ¿no? Queda prácticamente inutilizada para la batalla porque su factor de combate es disminuido en un punto, no puede hacer ninguna acción voluntaria hasta que la unidad sea recuperada. Si lo es, si se llega a reorganizar de nuevo, ¿no? ¿Y cuándo puede ocurrir esto? Pues solamente puede ocurrir al principio de alguna activación de su propia formación o que casualmente esté dentro del rango de liderazgo de otro líder de su formación.
Entonces, las unidades desorganizadas además tienen otro hándicap, y es que en la misma secuencia del turno, una vez que ha acabado, digamos, todas las diferentes fases, hay una fase que es la fase de persecución, que permite perseguir a las unidades que están desorganizadas. Entonces, unidades desorganizadas pueden ser perseguidas, y además las perseguidoras tienen un bono de persecución que hacen que se pueda perseguir, se pueda eliminar con bastante más facilidad las unidades desorganizadas. Amén ya de que si tú estás desorganizada y obtienes otros resultados desorganizados, pues te eliminan también. Por lo tanto, esas son las diferencias, ¿no? de postura. Y aparte también pueden provocar pánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en unidades sobre las que pasen, ¿no? Por encima de ellas. La primera unidad sobre la que pasa, si no me equivoco, también había que hacer unos chequeos, porque podía provocar que a su vez otras unidades se desorganizaran a consecuencia de una desorganización de otra unidad. Sí, en este juego, si el movimiento es voluntario, es decir, si tú voluntariamente mueves sobre unidades de tu propio bando, que se puede hacer, no hay ningún tipo de impedimento. Sin embargo, cuando el movimiento es provocado por una ruptura de desorganización o por una retirada ordenada, que también podría ocurrir, la primera unidad tuya sobre la que pase tiene que hacer un chequeo de calidad, y puede darse el caso de que también se desorganice y también huya. Es más, estas unidades que están desorganizadas, si en algún caso concreto que puede ocurrir en la melee, ¿no?, de la batalla, se ven obligadas a pasar por encima de unidades enemigas, es la propia unidad desorganizada la que tiene que pasar el chequeo, y si no lo pasa también se elimina, al pasar sobre espacios ocupados por unidades enemigas. Entonces, como veis, la posición de desorganizada es una posición bastante vulnerable para la unidad, y hace que sea bastante más fácil de eliminar una unidad desorganizada con respecto a una que está a fuerza completa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Eso es? Pues siguiendo hablando de mecánicas de juego, también nos hacen una pregunta sobre otra diferencia entre cartas estratégicas y cartas tácticas, porque hay dos tipos de cartas, ¿no? Sí, el jugador tiene dos mazos de cartas. Una son las cartas estratégicas y otra las tácticas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, en un impulso tú puedes jugar una única carta táctica. Una carta táctica, y puedes jugarla y beneficiarte de la ventaja que otorgue la carta. Sin embargo, ojo, también hay cartas tácticas que puedes jugarlas en el impulso del contrario. Si la carta te dice que se puede jugar como reacción, es decir, si yo estoy jugando con José, pues cuando José hace cualquier jugada, puedo jugar una carta de reacción a su movimiento o a su ataque o lo que sea, ¿vale? Las cartas vienen muy bien especificadas en qué momentos se usan de la secuencia de juego. Sin embargo, los jugadores tienen en su mano cada turno dos cartas, de las cuales una única pueden jugar como carta estratégica. Son dos cartas estratégicas, tienen en su mano y pueden jugar una de ellas. ¿Y cuál es la diferencia con la táctica? Suelen ser habilidades importantes o habilidades que perduran durante todo el turno. Recordad que en el turno hay 3 activaciones, 3 impulsos. Bueno, pues te puede servir su efecto durante todo el turno. Y la segunda habilidad que tiene la carta estratégica es que puedes jugarla además de la táctica correspondiente de ese impulso. Entonces, una forma es jugar una segunda carta en un mismo impulso. Esa es la diferencia real, ¿vale? Esa es la fuerza de la carta estratégica, que puede apoyar a una carta táctica que ya haya sido jugada. Perfecto. Aquí voy a hacer un pequeño inciso, como comentaba Carlos al principio, y es que esto fue, la idea de meter las cartas fue algo que cuando él me presentó el prototipo, si no me equivoco, creo que estamos hablando de 2018, porque lo vimos en Córdoba la primera vez. Tú ya me habías hablado de él, Carlos. Lo estuviste guardando, lo estuviste testeando, y cuando me lo enseñaste, bueno, aparte de que había un montón más de fichas y el juego, digamos que era más añejo, era más clásico, no eran los wargames clásicos con un montón de fichas, un montón de formaciones, que al final quedó simplificado a las 5 finales y las 70 y las 90 fichas respectivamente para cada bando. Pero aparte yo te comenté que me gustaría ver un poco más de variabilidad en lo que era una batalla, porque claro, estamos hablando de que esto es una representación de una única batalla con 5 formaciones, y entonces al final, de alguna manera, lo que es la jugabilidad la rejugabilidad del juego, pues claro, se podía ver alterada, puesto que estaba repitiendo siempre un poco lo mismo, ¿no? Sin embargo, esto lo resolvimos de una forma que fue con las cartas, que yo en principio te comenté que le dieras una vuelta, te sugería algunas ideas, como meter algunas cartas de evento y demás. Al final eso se transformó en lo que son las cartas de táctica y de estrategia, que finalmente vienen incluidas en el juego. Hay algunas comunes y luego hay cartas específicas de cada bando para representar también la diferencia entre ambos bandos, como ha explicado Carlos al principio. Y bueno, simplemente comentar que esto fue una decisión un poco buscando lo que es la rejugabilidad del juego, que también, en este sentido, pues está el hecho de que hay diferentes escenarios. Está el escenario histórico,
Luego está el escenario de libre disposición de las unidades dentro de sus formaciones, que te permite colocarlas dentro de una serie de puntos que hemos definido para que no se altere lo que es el equilibrio del juego ni el balance, y la verdad que con eso se consigue un resultado bastante chulo. A mí me da la sensación, sin haberlo jugado hasta el nivel que lo ha podido jugar Carlos o muchísimos otros testeadores que han participado en el diseño del juego, de que a medida que tú conozcas las cartas del contrario, eso te va a permitir tomar decisiones estratégicas muchísimo más acertadas, puesto que si tú ves que se te están acercando con unas caballerías que pueden cargar a 8 de distancia y se encuentra a 10, tienes que ser consciente de que el rival puede estar preparándose porque tenga una carta que le permita cargar a 2 espacios más. Entonces tienes que ir previniendo, ¿no?, todo ese tipo de cosas, y este tipo de decisiones y este tipo de pequeñas variabilidades a las reglas y modificaciones es lo que le hace que yo creo que cada batalla va a ser muy diferente a la anterior, amén de los resultados que salgan en los dados, por supuesto, que nunca sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Que se te descojonse un flanco completo y tengas que replantear completamente tu línea de batalla. Solo quería hacer ese pequeño inciso al respecto de las cartas. Luego hay una cosa importante, José, hablando de, decíamos antes, uniendo con lo que era la asimetría del juego, como bien has dicho, aunque tú tienes unas cartas que son coincidentes con las del contrario, dentro de las cartas tácticas, tú tienes en tu mazo unas cartas que la tienes tú y la tiene el rival. Pero hay otras, como tú has dicho, que son específicas, ¿no? Entonces, no es lo mismo jugar con las cartas que te pueden tocar con el musulmán que con las cartas que te pueden tocar con el cristiano. Porque son diferentes, con diferentes habilidades, y esas cartas específicas además son de un solo uso. Se usan y se eliminan. Es decir, que tienes que saber valorar si te la aguantas para el siguiente turno, si la usas ahora, porque cuando la uses desaparecerá del mazo, ¿no? Entonces, todo esto, cuando tú ya conoces qué cartas son las que hay en juego, son las que te hacen valorar los momentos en los que usarlo durante la batalla. El juego es súper rejugable, que se olvide la gente porque sea una única batalla, ya esto voy a jugarlo 3 veces y va a ser lo mismo. No. Te aseguro que no. Y eso es muy importante. Era una cosa que que habíamos propuesto que fuera, y así se ha logrado de sobra. Vaya. Hablando de la jugabilidad, Santi en el chat nos pregunta si va a haber un modo solitario o se puede jugar desdoblándose. Hombre, desdoblándose siempre se puede jugar, ¿no? En modo esquizo siempre podemos jugar, ¿no? Porque es sentarte aquí, sentarte allí y tal. La fórmula de jugar en solitario tendría que ser que tú dijeras a uno de los bandos: no voy a controlar el tema de las cartas y voy a ir levantando aleatoriamente si la carta es jugable o no jugable, si no, pues es que no hay otra fórmula. En principio no se ha planteado, no se ha pensado, pero lo mismo se puede llegar a pensar más adelante alguna fórmula para poderlo utilizar en solitario. Se le podría dar una vuelta. De momento estamos focalizados sobre todo en que el juego vea la luz, que luego comentaremos un poquito sobre el proceso editorial y demás, pero sí que es verdad que creo que es un juego que, no sé, es como si te pones a jugar un Twilight Struggle o similar en solitario, ¿no? Pierde parte de la gracia, puesto que esa niebla de guerra y esa incertidumbre que te da el tema de las cartas es lo que hace realmente interesante cada una de las batallas que vas a jugar, ¿no? Claro. Bueno, Santi también pregunta que le ha parecido escuchar que en el libro de escenarios las fichas están colocadas en un lugar predefinido. ¿Eso es así? A ver, existen 3 escenarios, ¿vale? Un escenario que llamamos escenario histórico, en donde las fichas, como bien dice Santi, están en un lugar concreto, en la colocación inicial. Bien, ese es el escenario 1, digamos, ¿vale? En el escenario clásico, por decirlo de alguna manera. Luego está lo que llamamos el escenario histórico, pero de libre colocación. Es decir, que conjuga lo histórico, pero le da al jugador cierta libertad. ¿Cómo está representado esto? Bueno, Iván ha marcado las zonas, digamos, de colocación de cada una de las formaciones en el mapa con un puntito del color de la formación. Entonces, por ejemplo, tenemos una serie de hexágonos que pertenecen a la colocación de la vanguardia. Bien, se coloca una pantalla separadora y el jugador en la vanguardia puede colocar la vanguardia como a él le parezca, no como estaba colocado, digamos, históricamente, sino como le parezca, pero dentro de su zona de colocación. Eso sería, digamos, el escenario 2. Entonces tú puedes, digamos, dentro de cada formación, alterar el punto de partida de la formación, ¿vale? Y puedes ponerlo como tú bien quieras. Y luego ya, para aquellos que quieran buscarle 3 pies al gato, por decirlo de alguna manera, es lo que llamamos una colocación, digamos, libre total, ¿vale? Es lo que llamamos. El escenario de colocación libre, que es que te permite mover la formación. Es decir, la formación de vanguardia, la blanca, por decir algo, que es la que está colocada en vanguardia, se te permite que la coloques pues, en un flanco, o en el otro, o en la retaguardia, o en el centro. Que puedas alterar, digamos, la colocación de las 5 formaciones. Con todo esto, pues ya aún abrimos más el abanico a posibles rejugabilidades y posibilidades del juego. Mi recomendación...
juegue de forma histórica y como mucho, lo más bonito es jugar la histórica o a lo mejor la histórica, pero oye, dentro de la vanguardia déjame colocarlo como yo lo colocaría en vez de como lo hubieran colocado ellos, ¿no? Eso sería lo bonito. Pero aún así, para aquellos que se aburran, tienen la opción abierta de hacerlo de esta otra manera. Vaya. Hombre, que hubiera sido un what if que sería la leche, ¿no? Si pones, por ejemplo, con el musulmán, pones al califa en la vanguardia musulmana, ¿no? En lugar de tenerlo en el Cerro de los Olivares, que es donde estaba, o tú lo pones delante, con la guardia negra, que son unidades de élite, pues lo pones delante a ver qué puede salir. No sé si tenemos, Fernando, alguna imagen de lo que es la pantalla separadora, porque eso es otra cosa que es bastante bestia. Tened en cuenta que el tablero de este juego, si no me equivoco, Iván, estamos cerca de que tiene una longitud de 1 metro de anchura. El tablero tiene 90 y pico, tenía, ¿no? 90 y pico centímetros, o sea, es un pedazo de tablero. 91 por 66. De hecho, viene plegado, viene en 2 partes, finalmente, porque claro, por espacio en la propia caja del juego y por motivos de producción no ha sido posible hacerlo de otra manera. Y al final estamos hablando de un pedazo de tablero y luego aparte una pantalla separadora que es igual de larga, de unos 90 y pico centímetros, que se coloca delante de lo que es ambos jugadores y te está cubriendo lo que es el despliegue, con lo cual ya desde el despliegue oculto del inicio de la partida, pues ya vas a tener también una variabilidad bastante importante. Esto unido a las cartas del juego, pues al final yo creo que esto no importa que sea una batalla como tal, sino que vas a poder repetirlo, como bien dice Carlos, hasta que te aburras, ¿no? Quería hacer un pequeño inciso, porque estoy viendo un comentario que ha puesto Lord Pústula al respecto de un tutorial y demás, y la respuesta es que sí, como hicimos con el Aníbal, de hecho, Fernando y yo nos vamos a ver las caras la semana que viene en la Guerra de la Triple Alianza, nos vamos a enfrentar en una partida, vamos a hacer un tutorial, luego en un futuro programa de NAC incluso podemos comentar la partida con el autor, a ver lo que nos sale, porque somos 2 jugadores, que bueno, yo he jugado un poco más, Fernando no lo ha probado todavía, pero realmente sí, vamos a hacer unos tutoriales a modo de como hicimos en el Aníbal, para que vosotros sepáis, simplemente que os pongáis el vídeo, nos escuchéis dando la chapa durante, vamos a intentar que sea unos 20-25 minutos y aprendáis a jugar directamente, entonces sí que lo vamos a tener. Este era al respecto un comentario que había hecho Lord Pústula, que había leído y me parecía interesante. No solo vamos a hacer tutoriales, sino que también planeamos hacer directamente gameplays que traeremos aquí al canal de Twitch próximamente. Exacto. Vale, pues bueno, ahora que tenemos la pantalla puesta, que se ve el arte, que a mí la pantalla concretamente me encanta, vamos a preguntarle a Iván, de todos los elementos del juego, o especialmente las cartas, por ejemplo, ¿cuál es el elemento que más te ha costado o que más satisfecho te sientes con él? ¿Que más me ha costado o que más... Sí. Ambas cosas diría yo. Lo que más me ha costado ha sido el mapa. Y lo más satisfecho yo creo que ha sido la portada, en la caja, sí. Porque siempre intento buscar algo de dinamismo, ¿sabes? En las portadas, algo que llame la atención, que apele al consumidor, ¿no? Y creo que en este caso se ha conseguido, ¿no? Con esos caballeros que parece que están cargando hacia ti, ¿no? Que se están moviendo, que a la vez cuentan una historia, ¿no? Tiene elementos y tal. La fuente también estoy contento con ella. Y el mapa me dio quebraderos de cabeza porque en principio era lo que conté antes, era complicado de plantear, el planteamiento era complicado del terreno, pero bueno, al final he quedado contento igual, o sea que todo bien, win-win. La verdad es que la portada es espectacular, la tengo aquí, por cierto, justo a mi lado, sí. Y está genial. Vale, pues bueno, vamos a seguir con preguntas técnicas sobre el tema del funcionamiento del juego en sí. Carlos, los puntos de mando y la importancia en la batalla de los puntos de mando. Vale, el punto de mando es una herramienta que yo le doy al jugador para que permita hacer, digamos, acciones de una forma limitada, lógicamente, pero acciones que, digamos, no estarían, vamos a decir, permitidas por las reglas estándar, ¿no? Son formas que te permiten hacer algo más. Entonces, por ejemplo,
¿En qué se puede utilizar el punto de mando? Para empezar, el jugador tiene 2 puntos de mando. Va a tener un punto de mando que se llama el punto de mando único, que es de éxito automático. Tú tienes uno para toda la batalla y tú decides cuándo lo gastas. Entonces, si lo usas, sabes que el éxito es automático. Luego tenemos el punto de mando ordinario, que está, digamos, representado por una escala que va desde el 8 hasta el 12. Y para tener éxito no, tienes que lanzar un dado de 12 caras y obtener la puntuación requerida. Es decir, al principio de la batalla está en el nivel 8, pero tienes que saber que cada vez que tú hagas un intento de tirar el dado y falles, el nivel de dificultad se te va a ir subiendo. Lo que puede significar que se te va a poder poner en nivel 12. Cuanto más lo uses y más lo falles, más difícil va a tener la posibilidad de volver a usar el punto de mando con éxito. ¿Y para qué se puede utilizar el punto de mando? Pues mira, cosas para las que se puede utilizar, por ejemplo, cuando un jugador juegue una carta estratégica o táctica que te venga mal, puedes intentar con el punto de mando cancelar el juego de esa carta. Esa es una defensa para el jugador frente a la agresión de una carta del contrario, ¿vale? Otras cosas por las que sirve el punto de mando. Pues por ejemplo, ordenar el musulmán puede ordenar al portaestandarte que coja el estandarte de donde está izado y lo monte a caballo para intentar protegerlo o para moverlo, ¿vale? Esta es otra de las cosas que puede utilizarse. ¿Para qué más el punto de mando? Para intentar ganar la iniciativa. Si no la has ganado mediante las tiradas de iniciativas que hay, puedes intentar obtener la iniciativa del turno a través del punto de mando, ¿vale? También, cuando yo he explicado antes que las formaciones se te activan, 2 formaciones que no se activaron en el turno anterior se activan forzosamente, terceras a suerte, pues a través del punto de mando, si no estás de acuerdo, no estás contento con lo que te ha tocado, puedes intentar modificar esto. Es decir, la formación que te ha tocado la puedes intentar cambiar por otra que te interese. Y por último, digamos, otra de las utilidades más prácticas que tiene el punto de mando es el hecho de poder interrumpir la secuencia de juego. Es lo que comentaba antes. Juegas tú, juego yo, y digo, te toca a ti de nuevo, José. Joder, no quiero que José mueva ahora, va a moverme el flanco este y me va a destrozar. Me anticipo. Intento anticiparme con el punto de mando. Eso sí, el jugador contrario, siempre que yo tenga éxito con el punto de mando, tiene la opción, si quiere y lo desea, de utilizar el punto de mando para cancelar mi éxito. Entonces, aquí hay ya una lucha, digamos, estratégica de valoración de ¿lo uso o no lo uso? ¿No? Porque además, cuando tú usas el punto de mando durante un turno y tienes éxito, ya pierdes el uso del punto de mando para el resto del turno. Hasta el siguiente turno no lo tendrás disponible. Sin embargo, como he dicho antes, si fallas, sí que pudiendo intentar utilizar, pero siempre con una dificultad mayor hasta el nivel máximo, que es de 12. Y no volverá al nivel más bajito, de nuevo de 8, hasta que no tengas éxito. Lo que puede darse el caso de que si tu nivel ha ido subiendo hasta nivel 12 y no obtienes un 12 con el dado, te quedes ahí un poco empantanado con el uso del punto de mando y pierdas estratégicamente esa ventaja que la va a obtener tu rival, ¿vale? Entonces, estas son valoraciones estratégicas y operacionales que hacen que la batalla pues tenga mucho juego. Y esto un poquito explicando, sin entrar en más profundidad, de cómo funciona el punto de mando. Aún así, los jugadores tienen una hoja de resumen, en donde se explica detenidamente para qué se puede utilizar el punto de mando y lo tengan fácil al lado del tablero de juego, igual que tiene la secuencia de juego, pues tiene la secuencia de juego, tiene el punto de uso del mando y tiene también la sección de formaciones, porque las formaciones también se pueden ceder a otra formación amiga con ciertas, digamos, características y ciertas limitaciones, vaya. Vale, pues vamos a hablar ya un poco a nivel editorial, si os parece, porque hay mucha gente preguntando que cuándo va a lanzarse el juego oficialmente, si lo vamos a presentar en el mes que viene, etcétera. Vale, pues aquí, a ver, estamos ahora mismo en un panorama bastante complicado a nivel editorial, no solo nosotros, sino a nivel mundial. Hay una saturación horrenda en todas las imprentas, tanto en China como en Europa, e incluso aquí en España. Luego el tema de los transportes está también, que es una locura. Entonces, nosotros tenemos ya todos los archivos entregados y validados, han sido revisados, cumplen las especificaciones de imprenta, que hemos estado a vueltas con ello bastante tiempo, porque al final era bastante complejo. Yo confío en que vamos a poder llegar a Essen, que es dentro de un mes, poco menos de un mes queda ya, y vamos a intentar presentarlo allí. Si no tenemos toda la tirada completa, vamos a intentar tener al menos una parte de la producción.
Si no, al menos espero que tengamos un prototipo ya final, de manera que podamos ir enseñándolo. Pero en cuanto a fechas, para aquella gente que lo tiene precomprado y demás, pues pasará un poco como ha pasado con Pavlov House y con la Guerra de la Triple Alianza. Y es que primero tuvimos que hacer los envíos de aquellas personas que tenían la precompra hecha y luego ya entraría a distribución, ¿no? En todo lo que es el canal de distribución habitual que tenemos. Yo confío en que esto de aquí a un mes y poco, seamos capaces de tener la producción completa. Por no pillarme los dedos, yo diría que una fecha de lanzamiento bastante razonable, teniendo en cuenta que el juego está fabricado en España y producido la misma imprenta donde hemos hecho Pavlov House, la Guerra de la Triple Alianza, pues sería a finales de octubre. Yo creo que para finales de octubre tendremos ya disponibles las copias. Ojalá podamos tenerlas antes, aunque sea una pequeña parte de la producción, que podamos servir la reserva. No sé tampoco hasta qué punto será posible, porque tenemos bastantes reservas de este juego. Entonces, claro, tendremos que ver el número total de unidades que recibimos. Pero yo, por poner una fecha, diría finales de octubre. Y bueno, hablando de la imprenta, también nos preguntan un poco por las calidades de los componentes, que bueno, yo creo que ya se ha visto los componentes que hemos tenido con Pavlov House y con la Triple Alianza, que han tenido muy buenas valoraciones. ¿Qué nos puedes decir de los componentes de la carga? Pues que aquí vamos en la misma, porque estamos produciendo exactamente en el mismo sitio, con lo cual, a nivel de componentes, a nivel de calidades, vamos a estar en el mismo nivel, ¿no? Nosotros, al final, cuando lanzamos NAC Wargame, una de las premisas era que queríamos sacar Wargame con precio que fuera competitivo, teniendo en cuenta que van a doble idioma y demás, que luego comentaremos sobre ello, con muy buenas calidades y que estén muy trabajados, tanto a nivel gráfico como a nivel de estructuración, en fin, todo lo que se puede esperar de un Wargame moderno, ¿no? A lo que nosotros queremos acercarnos. Entonces, en cuanto a calidades, solo tenéis que ver los vídeos que ya hay por las redes en cuanto a lo que es Pavlov House, Triple Alianza, pues aquí estamos moviéndonos exactamente en las mismas. O sea, hemos tomado esa referencia y estamos muy contentos con el resultado, con lo cual vamos a seguir en ese nivel, ¿no? Sí, bueno, preguntan en el chat que si se ha hecho en España y efectivamente sí, la imprenta es nacional. Sí. Vale. Bueno, también nos preguntan si vamos a estar en Essen presencialmente. Sí, vamos a estar, de hecho estaremos en el stand del HAL 2, en el E115, ya lo iremos anunciando con suficiente antelación y vamos a presentar allí la Guerra de la Triple Alianza, la Carga de los Tres Reyes, el libro Juego Expediente Anunnaki, que bueno, no viene al cuento, pero también el Córdoba, pero vamos a estar este año presentes en Essen. Vamos a ver qué tal. Va a ser la primera feria con todo esto del coronavirus, todo lo que está ocurriendo. Yo espero que la afluencia de público sea lo suficientemente interesante porque desde luego lo que son los precios, las condiciones y todo, está todo exactamente igual que otros años. Es decir, esperamos que aquello realmente sea interesante y que funcione. De hecho, va a estar Carlos allí con nosotros, va a estar Fernando también con nosotros, que voy a estar yo, con lo cual aquellos que vayáis a ese, pues pedid a vernos, por supuesto, ya anunciaremos dónde estamos, pero sí, vamos a estar allí en ese presente. Genial. Pues bueno, seguimos hablando de los componentes y también preguntan que si este juego también va a estar a doble idioma como el resto. Sí, exactamente. Nosotros, ya que nos ponemos a sacar Wargame con aspiración de llegar a público no solo nacional, sino también internacional, de convertir NAC Wargame en una marca reconocible internacionalmente, pues claro, al final tenemos que hacer este esfuerzo, que es realmente un esfuerzo considerable. Por hacer una idea, lo que es el proceso editorial de un juego desde cero, contando con la parte de ilustración, diseño gráfico, reglas, testeo, es ya una auténtica carga de trabajo enorme porque intervienen un montón de personas, pues ya no te quiero ni contar cuando lo haces a doble idioma. Pero yo creo que compensa. Al final aquí estamos sacando todos los juegos que te vienen con su doble baraja de cartas, tablero a doble cara si tiene idioma, en este caso no. En este caso lo que hemos hecho en el de la carga ha sido optar por, ya que era tan precioso el mapa como lo ha hecho Iván, pues poner hexágonos incompletos. Entonces tiene un tablero a doble cara en el cual tiene el clásico tablero de malla hexagonal y luego en la trasera pues tienen los hexágonos que solo se ven lo que son los vértices, ¿no? Y una pequeña arista para tener un poco marcadas las posiciones. Luego, a nivel de lo que vaya a doble idioma, pues claro, tienes duplicado el reglamento, tienes duplicado el libreto auxiliar, donde se viene el libro de escenarios, parte histórica, un ejemplo de juego, etcétera. Tienes duplicadas las hojas de ayuda, en fin. Viene todo duplicado, está totalmente idiomatizado, lo único que viene a doble idioma como tal, pues bueno, es la propia caja del juego, ¿no? Siguiendo con el tema editorial, y yo creo que ya podemos cerrar aquí este capítulo, es
Nos preguntan si tenemos algún título que vaya a representar una batalla similar, aunque sea en otra época histórica y otra ambientación, y también sobre cuáles son los próximos juegos que vamos a publicar bajo el sello NAC, los siguientes que se van a estar en el mercado. Pues a ver, la primera parte de si se puede sacar otra batalla, yo eso se la voy a dejar a Carlos, pero por contestar a esto último que me has comentado, de cuáles serían los siguientes títulos que tenemos en cartera, pues los siguientes que vamos a empezar a trabajar son el Bombastic Triumph, que tenemos aquí Iván, pedazo de artista donde los haya, que también ha hecho toda la parte artística de ese juego, que es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada. Las cartas son chulísimas, el tablero, la portada, en fin. Si es que lo que toca a este hombre, la verdad que es una pasada y no porque esté aquí delante. Él sabe que yo se lo he dicho, hasta por lo privado se lo está comentando. Digo, por favor, mándame las portadas que las quiero para tenerlas puestas en lo que es una especie de cuadro, ¿no? Como el que tienes tú ahí, Fernando. Lo que respecta al tema de los siguientes títulos, pues vamos a sacar ese, Bombastic Triumph, y vamos a sacar también El Rey en el Norte, que estamos trabajando ya en él. Y luego, pues bueno, Carlos tiene ahí una barbaridad de títulos que está encargándose de gestionarles con los autores, que ahora nos podrá contar un poquito más. Pero respecto a la pregunta de si se puede implementar este sistema con otra batalla, pues tú nos dirás, Carlos, que era al final que lo ha creado. Bueno, si tenemos el éxito que esperamos tener y la gente responde, claro que sí, batallas hay en la recámara muchas de la época medieval y que podríamos utilizar el mismo sistema de la carga de los tres reyes, por poner algo, por ejemplo, la batalla del Arco, ¿no? Que se dio 15 años antes y que estaría muy bien recrearla porque sería bastante sencillo, incluso alguna batalla de la época del Cid Campeador, o incluso podríamos irnos un poquito más atrás en el tiempo y representar otras muchas batallas. ¿Qué es lo que hace falta? Que la carga funcione muy bien, que se venda bien, que a la gente le guste el sistema y que si realmente ocurre, pues ahí está la posibilidad de hacerla. Así que en ese sentido sí. Y proyectos, pues proyectos sí que tenemos muchos. De Nasworld Game ahora mismo estamos trabajando en varias cositas. Entre ellas, pues por ejemplo, además del Rey en el Norte que ha comentado José y del Bombastic, pues estamos trabajando en un prototipo del estilo del Bombastic, el mismo sistema también que el Santa Cruz, digamos. Pues es un juego que es el prototipo del asalto de los nacionales, el último intento que hacen los nacionales por tomar en la ciudad universitaria en Madrid en 1936, ¿vale? Otro de ellos es el asedio de Landro, que estamos trabajando, que es un card-driven game, que trata toda la época de la llegada precisamente de los almohades, en donde se puede representar incluso la batalla de Alarco de las naves de Tolosa, pero en un juego estratégico, con carta, un tipo card-driven, pero para 3 jugadores, que es un número poco visto, que creo que la gente lo demanda bastante este número, y entonces estamos trabajando en ello, en testeo. Más juegos que estamos trabajando en testeo, bueno, el de Malvinas, que como sabéis han visto algunas imágenes y algunas cositas del prototipo. Estamos trabajando con ello también y se están haciendo partidos. En otro lado de la colina, que José sabe que está bastante avanzadito, también se está trabajando. Y también otro que se llama La Conquista de las Islas Canarias. Iván, que es canario, seguro que está contento con este juego, que también es de José Rivera, igual que El Rey en el Norte. Es un juego que va a decir mucho, un juego que va a ser nivel fácil, más alto que un nivel introductorio, pero un nivel bastante asequible, pero un juego que va a dar mucho juego a la gente, le va a divertir mucho y le va a hacer también, al igual que pasó con la Triple Alianza, llevar a la gente un periodo histórico poco conocido, que es el de la conquista de las Canarias y el aspecto de los guanches, de cómo se conquistaron, de cómo Portugal intentó darnos morcilla todo lo posible, ¿no? En su presencia. Entonces está muy bien, todo este tipo de cosas lo estamos llevando adelante y en la recámara se sigue trabajando también con la guerra de España que se está avanzando, se sigue trabajando con otros proyectos como son el What If que comenté sobre Marruecos, también se está trabajando con el asedio de Valer, de los últimos de las Filipinas, que también se está trabajando en ello, y varios proyectos más que tampoco vamos a destaparlo todo aquí, José, porque si no... Claro, al final yo lo que entiendo, Carlos, es que tú estás súper aburrido, ¿no? Tiene que ser una persona que se aburre tela, ¿no? Porque apenas estás con cosas. Bueno, y la gente que no sabe, José, los acuerdos que hemos llegado también para traer localizaciones importantes. Bueno, desde luego, eso ya lo comentaremos en un futuro programa y demás, porque la verdad que también tenemos ahí cosas bastante interesantes, ¿cierto? De lo que ya la gente conoce, hay muchas sorpresas que la gente seguro que cuando se entere va a quedar muy contenta. Así que Nasworld Game creo que ha llegado pisando muy fuerte, no hemos parado, estamos trabajando mucho y espero que la gente pues sepa valorarlo y nos apoyen, ¿no? Que es lo que hace falta. De momento, tanto Padlock House como la Triple Alianza estamos súper contentos con el resultado porque
En pocos meses llevamos ya muy buenas ventas. De hecho, Padlock no le quedará mucho para agotarse y de la Triple Alianza va media tirada o más ya, que se ha ido liquidando. A este paso, pues es una maravilla porque tendremos que hacer reimpresiones y demás para llevarlo a otros países donde estamos ya hablando para cerrar en ese acuerdo de distribución. O sea que si la carga responde medianamente igual que a esos, pues esto le queda muchísima vida por delante, por supuesto. Ojalá sea así, porque la verdad que son proyectos apasionantes, aunque bueno, tienen su carga de trabajo, como sabemos todos los que estamos aquí presentes, que los hemos sufrido en más o en menos medida, desde luego. Pues sí. Vamos a hacer una última ronda de preguntas así muy rápidas. Las respondemos rápido porque vamos a ir cerrando pronto, ¿vale? José, ¿cómo va el otro lado de la colina de Carlos Márquez? Pues eso va bastante bien, porque está todo lo que es la parte de la estructura de reglas, el libro de escenarios, está todo hecho, está muy trabajado por Carlos. Vamos a enviarlo para que lo revisen personas externas, porque claro, no es bueno que un autor termine siendo el que escriba el reglamento, aunque él ya nos ha dicho que él por su lado ya lo ha movido todo. Y aparte lo que es la parte del tablero, el diseño de las cartas, la caja del juego ya la tenemos hecha, pues no nos queda mucho a nivel de diseño gráfico y de ilustración, porque a partir de ahí pues ya vamos a empezar a hacer el proceso de maquetación puro y duro, ¿no? Son muchísimas cartas, muchísimo texto, muchas reglas, queda trabajo, es un juego que va a salir en 2022, yo espero que lo consigamos tener para verano, no sabemos si lo vamos a hacer en un lanzamiento a través de Kickstarter, en fin, vamos a ver cómo lo planteamos, pero bueno, digamos, ese proyecto estamos trabajando en ello, pero como eso va en paralelo, es algo que Carlos no está metiendo mucha mano, porque eso es algo que yo inicié antes de que Carlos estuviera trabajando con nosotros. Vamos a un ritmo tranquilito, pero el resultado está siendo espectacular. El día que empecemos a mostrar lo que es la parte ya del tablero, las fichas, las cartas, yo estoy convencido de que vamos a despertar un interés no solo a nivel nacional, sino también internacional. Porque la verdad que el equipo de trabajo que hay detrás del juego es espectacular lo que están haciendo. Están haciendo un diseño súper chulo para el juego. El juego es una maravilla, ¿eh? A mí me tiene enganchado. Se está haciendo bastantes partidas de esto. Yo estoy siguiéndola y está avanzando muy bien, ¿eh? Y se está perfilando cositas y muy bien. Pues ese juego va a salir ese juego va a dar mucho que hablar, ya lo verás. Seguro que sí. Sí, Seguro. Totalmente. Segundo título que tenemos del autor ahí también, que ya más adelante lo verá la gente, ¿verdad? Tiene un segundo título que también va a dar mucho que hablar, ¿no? Vale, Carlos, una pregunta rápida para ti. ¿Qué dificultad tiene el juego, la carga de los tres reyes, y qué criterios utiliza para calificarlo? ¿Y la duración aproximada? Bueno, como sabéis, Nashware Game tiene 5 niveles, ¿vale? Pues la carga de los tres reyes le hemos dado un nivel de 3. Tiene que ser consciente la gente de que estos niveles son también un poco... a ver, el nivel 3 significa que estaría entre 3 y 4, porque no llega a nivel 4, ¿vale? Es más de nivel 3. Está entre el nivel 3 y el 4. Digamos que sería un 3 altito, pero yo creo que es un juego que va a quedar muy bien. Y en cuanto al tiempo de juego, como todo, al principio tardarás un poco más en jugar, pero yo creo que en una tarde se puede echar la partida sin ningún tipo de problema. Así que es un juego para decir, bueno, está lloviendo, estamos en casa, vamos a montar esto, ha venido la visita y se encarta, vamos a aprovechar, sacamos el juego y echamos un ratito. 2-3 horitas, se va ahí a echar la partida y ya está. Pero ya te digo, va a echar una tarde con un buen sabor de boca. Peogi nos pregunta en el chat si tenemos previsto algún juego para más de 2 jugadores. Claro, como he dicho antes, el asedio del Andro, por ejemplo, es para 3, el Tanto Monta que lo vamos a sacar es para 4. Y el otro lado de la colina también, es para 4. Para 4, efectivamente. Y claro que sí que hay juegos para más de 2 jugadores. Sí que hay varios en cartera. De hecho, el Successor también cuando salga ahora también es para 4, ¿no? Creo que no sé si trae opción hasta para un quinto jugador, creo, el Successor. Sí. Y el Europa Universal igual. Así que sí, en principio sí. Vale, José, mira, Lord Pústula nos pregunta que en las actualizaciones del Successors dicen que han tenido problemas en otros idiomas, pero que parece que el castellano no estaba afectado. ¿Cuándo creemos que lo tendremos? Pues claro, no está afectado al nivel que han estado afectados los otros, pero es lo que comentaba antes, que están las imprentas tan saturadas que realmente tenemos ahí un atranque considerable, ¿no? Ahora mismo me consta que se está haciendo lo que es la impresión, las miniaturas están hechas, los elementos del juego como cartón, caja, hojas de ayuda, cartas, creo que están hechas también, pero claro, queda todavía lo que es la parte de reglamento, el ensamblaje
y es una cosa que no sé realmente cuánto puede llevar. La última actualización que pusieron, efectivamente hablaban de que la versión en español y, si no me equivoco, la italiana, no se habían visto afectadas tanto como las otras, pero es evidente que llega ya un retraso considerable, ¿no? Desde que no recuerdo ahora muy bien para cuándo estaba previsto. Pero yo confío en que ahora, la semana que viene, nos den ya una fecha en la cual nos indiquen que los juegos están ya siendo ensamblados. A partir de ahí, pues puede ser aproximadamente una semana y luego otra semana de transporte. Yo confío en que los juegos, para en torno a mediados de octubre, como muy tarde, y digo como muy tarde porque espero que los tengamos antes, los tendremos ya por aquí. Genial, pues a ver, creo que básicamente hemos respondido todo y vamos a ir cerrando. Si tenéis algo más que añadir, Carlos, Iván, José, sobre la carga de los Tres Reyes. Nada, Nada, deseando ya que salga y verlo impreso. La verdad que muy pocos juegos míos los he visto impresos, o sea, los he tenido en mis manos. Y bueno, la verdad que le tengo muchas ganas. Y además ahora estamos en un momento muy feliz porque ya está en imprenta y ya estamos con las ansias de verlo ya. efectivamente, el juego va a ser una preciosidad. La calidad que va a tener cuando la gente coja el libro de histórico, el ejemplo de juego que se ha hecho es muy importante, ¿eh? Y va a explicar muy bien el juego. Y la gente creo que va a agradecer mucho la producción que se ha hecho del juego porque es sobresaliente. Y la culpa, pues la tiene José, que es el director es el capo de producción. El capo. El capo. Pues muy bien, pues yo creo que está todo... Mira, nos están preguntando que para listo. cuándo estará lista la web de NAC Wargames. Y... Bueno, esto es más para ti, Fernando? Sí, esto es más para Es que mí, pero Santi podemos dice para decir mí, pero... que próximamente, no, muy pronto, muy pronto. Yo creo que para alrededor de la fecha de Essen esperamos tenerla en marcha. Así que a lo largo de octubre, muy pronto. Sí. Bueno, pues yo creo que nada más por hoy. Volveremos en Twitch próximamente con el gameplay de la Triple Alianza, seguramente, o con otro monográfico. Y cuando salga el juego, cuando salga la carga de los Tres Reyes, seguro que vuelve a venir Carlos para hablarnos más de él con él en la mano y echarle un vistazo más en profundidad. Así que gracias, Carlos, gracias, Iván, y José, nos vemos por aquí muy pronto. Muy bien, pues hasta otra. Gracias. Hasta Saludos a luego. todos. Buenas noches. Hasta luego.